Y agua. Ahorita vamos a hacer eso entonces. Podemos empezar, ¿no, Carmen? Sí, profe, ya podemos iniciar. Sí, profe, Ok. inicie. Ángela. Vamos entonces a empezar con la pregunta que ha hecho Ángela. Bien. Espero que hayan amanecido bien, con ganas de estudiar. A ver, ¿qué es lo primero que has hecho, Pedro, al levantarte, al despertarte? Mirar la hora, profe. Ver la hora. Y luego, Me cambié, me aseé y estoy acá. me hacía, te agarraste de algo. Ya estás acá, listo. No está mal, no está mal. ¿No has tomado desayuno? Aún no, profe, ya me van a dar luego. Bueno, a la hora del descanso, ahí toman su desayuno. Tranquilos. ¿Y Astrid, qué has hecho? ¿Te despertaste? ¿Viste la hora también? Sí, y ya desayuno también. Muy bien. Muy bien. Después les digo qué hago yo cuando despierto. ¿Es o no es necesario el consumo de alimentos todos los días? Sí, ¿Por qué razón? porque brindan energía. Claro, los alimentos deben cumplir, atención, Antonella, buenos días. Los alimentos deben cumplir dos funciones: dar energía y reparar tejidos. Si este producto imaginario yo lo como, debe cumplir en mí dos funciones: reparar o reponer energías y reparar tejidos. Si es así, se considera alimento. Ahora, como tú sabes, los alimentos son procesados, modificados. Lo más grande se convierte en más chiquito. Eso se llama degradación. Por ejemplo, si Metabolismo. comiera carbohidratos, finalmente, ¿en qué se convierten? Monosacáridos. En monosacárido. ¿Y cuál es el más importante mono? Glucosa. La Glucosa. glucosa. Es de la glucosa que vamos a hablar. Mira, imagínate que esta es una célula. ¿Esto qué representa? La mitocondria. Mitocondria. Representa la mitocondria. La glucosa se convierte en dos piruvatos. ¿Cómo se llama ese proceso? Cuando la glucosa se convierte en dos piruvatos. Descarboxilación. Glucólisis. Y en este proceso se gana 2 ATP. Los piruvatos se meten a la mitocondria y ahí adentro hay una serie de reacciones, acetilación, luego ¿qué viene? Ciclo de Krebs. ¿Y luego qué viene? Fosforilación oxidativa. Y producto de esto obtengo 36 ATP.
Esa es la cantidad máxima de energía generada a nivel mitocondrial, 36. Más los 2 de la glucólisis, en total, ¿cuánto es? 38. 38. ¿Pero qué es lo que elimina? Elimina 6 moléculas de CO2 y elimina 6 moléculas de agua. El CO2 6 y el agua 6. Son llamados subproductos, o también productos finales, o también desechos metabólicos. Agua y CO2 atraviesan la membrana, el CO2 lo boto por la boca y el agua lo boto principalmente por la orina. Entonces, cuando la pregunta dice, ¿cuál es la respuesta, Ángela, en esa pregunta que has hecho? H2O. H2O, ¿y qué más? Y CO2. Esos se llaman subproductos o desechos. Pero si la pregunta es, ¿cuál es el principal producto? Mi respuesta tiene que ser Los ATP. 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 Profe, pero a nivel anaeróbico también. Aeróbico, estamos hablando. Aeróbico. Y anaeróbico también se bota CO2 y también se bota agua. Pero no se genera 36 ATP. Y ahí la pregunta es, no dice anaeróbico, sino aeróbico, creo, ¿no? Dice anaeróbico. Anaeróbico. Sí, igual se bota. Al final se bota CO2 y agua, ¿no? Apunten eso. Profe, Profe, ¿está ahí? Aquí estoy. Ya saben, cuando me voy atrás es porque voy a tomar fotos. Dime. Pero como siempre les he dicho, pues chicos, solo hablamos con los que tienen cámara, ¿no? Ya se les ha dicho, ¿por qué son terquitos? A ver, dime, Antonella, ¿qué me vas a preguntar? fui yo. Ana Paula, ¿por qué no prendes tu cámara? Es que ahorita no puedo prenderla. Ahorita no puedes prenderla porque estás en tu cama. Ya, No, entonces, no, estoy en mi sala. Profesor, tengo una pregunta. ¿Cómo va a ser un producto el agua si no hay oxígeno? O sea, es respiración anaeróbica. ¿puedes leer la pregunta otra vez? Claro, profe, dice, son productos de la respiración anaeróbica. ¿Hay CO2? No, ¿Hay metano? no hay H2. ¿H2O? Sí hay agua. ¿Hay agua? ¿Acaso el agua solamente se forma como recibir? O sea, el último sector no es el oxígeno acá. ¿Tú te acuerdas que en la formación de enlaces covalentes también se forma agua? Sí, Entonces, ya, profe. Profe, esa misma pregunta había venido en el examen y según las alternativas era H2S. H2S, Sí, profe. Sí, pero recuerden, ¿quién es el último sector de electrones y protones en la vía anaeróbica? Creo que ayer lo hicimos. ¿Quién es el último sector? ¿No hicimos ayer eso? no. ¿No? Entonces ahorita lo voy a hacer. Entonces, ¿con quién? Lo he hecho con el otro.
¿Puedo borrar? Sí. profe. Sí. ¿Qué son los últimos aceptores o receptores de electrones y protones? En el proceso de fermentación, el último es una molécula orgánica. ¿Cuál puede ser esa molécula orgánica? Puede ser el piruvato o puede ser el acetaldehído. A ver, una pregunta. Si fuera el piruvato, ¿en qué se convierte? En lactato. Lactato. ¿Y si fuera el acetaldehído? ¿Etanol? ¿Etanol? ¿En qué se convierte? En etanol. Etanol. O sea, alcohol etílico. Vía anaeróbica. ¿Quién es el último? Una molécula inorgánica. ¿Cuál puede ser? El CO2. Esta cosa. ¿Sabes cómo se llama esto, no? Sulfato. Esta cosa. Esos son los últimos aceptores. Por eso se forma hidruro de azufre. O sea, si este de acá recibe el hidrógeno, SO2 recibe el hidrógeno, se convierte en hidruro de azufre. Si es esto, se convierte en metano. Y si es esto, se convierte en amoníaco. Entonces, estos son los últimos aceptores. Y si es vida aeróbica, el último es el oxígeno. He ahí entonces, chicos, los que al final son los que recibirán los electrones y protones que traen NaCH en el hidrógeno. Recuerda que un hidrógeno trae incorporado un electrón y un protón. Entonces, por vía anaeróbica sería metano, sería hidruro de azufre o sería amoníaco. ¿De acuerdo? Y por vía aeróbica sería el oxígeno. Apúntenlo. Sobre la muralla que todo lo que te...
Todo lo que era Dalila, pero por amor, amor. Desaparecer. Mientras tanto, vayan leyendo la siguiente pregunta. Ya, profe, yo le leo la siguiente. Las Ya, te cabras y escucho. jirafas se alimentan en plantas inferiores y superiores respectivamente. ¿Cómo? Entonces, No te escuché al principio. ya, profe, las cabras y las jirafas se alimentan de plantas Ah, ya, inferiores. ok, ya. Preparado sobre la muralla que divide todo lo que me quede. Preparado sobre... ¿Puedo borrar? Sí, profe. Bien, la pregunta que han hecho tiene que ver con la ecología. Vamos a ver qué tanto ustedes saben de ecología. Hablando de relaciones o asociaciones interespecíficas. En un examen me ponen más, menos. Más, menos. O sea, beneficia a uno, perjudica a otro. ¿Qué tipo de asociación sería esto? Parasitismo. Puede ser parasitismo o también puede ser depredación. ¿Cuál es la diferencia? En que en uno se convive y en otro no. ¿Ya? Uno lo mata y lo come, ¿no? ¿Ya? Pero ¿cuál es simbiótica? ¿Parasitismo o predación? Parasitismo. Parasitismo. ¿Y la predación qué es? Asimbiótica. No simbiótica. Y las no simbióticas se dicen oportunismo. Por ejemplo, un zorro ve a un conejo y el zorro está con hambre. Atrapa al conejo, lo mata y se lo come. ¿Qué es eso? ¿Oportunismo o convivencia? Oportunismo. 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 Y eso se llama predación. Otro caso. Si tu perro tiene garrapatas, esa garrapata vive con tu perro. ¿Cómo se llama esa relación? Convivencia.
Ya, es una convivencia simbiótica, pero ¿qué nombre tiene esa relación simbiótica? Parasitismo. Parasitismo. Ahora bien, hay una palabrita que está en tu prospecto y se llama nicho ecológico. El nicho tiene dos acepciones. Función que realiza un organismo en su comunidad. O sea, ¿qué función hace tu gato, el cóndor, el gallinazo, el zorro en su medio? ¿Qué función tiene? Ese es nicho. Pero también dicen lugar que ocupa en la cadena trófica. ¿Cuál es el lugar en la cadena trófica del cóndor? Ah, ese es Consumidor terciario. o sea, es un carroñero. ¿Sí? ¿Cuál es la función del zorro en la cadena trófica? Carnívoro. Consumidor Consumidor secundario. Es un depredador. ¿Y cuál es la función de la vicuña en la cadena trófica? Consumidor primario. O sea, Herbívoro. consumidor primario. ¿Cómo se le dice a los consumidores primarios? Herbívoros. Herbívoros. Entonces, cuando tú dices que es herbívoro, es carroñero, es depredador, etcétera, estás hablando del nicho ecológico. Y el nicho tiene que ver con dos cosas: con el tipo de nutrición y el hábitat. Ahora bien, dice, cuando dos o más organismos comparten nicho, habrá competencia. No olvides que la competencia es menos. O sea, que en la competencia nadie se beneficia, los dos se perjudican. ¿Por qué? Porque van a pelear. Cuando dos o más organismos comparten nicho, habrá competencia. ¿Qué quiere decir que comparten nicho? Que comen lo mismo y viven en la misma zona. Pongamos un ejemplo. Leones y hienas. Tanto leones como las hienas son grandes depredadores. O sea, comen lo mismo. ¿Habitan en el mismo lugar de África? Sí. La pregunta es, ¿hay competencia entre ellos? Sí, sí hay. Sí. Sí, ¿Quién profe. come más, leones o hienas? Los leones. Leones. Los leones, Los leones. Porque las hienas ya están llenas. Si hay competencia, ¿te das cuenta que ambos se perjudican? Sí. Otro ejemplo. ¿Hay o no hay competencia entre el puma y el otorongo? A ver, grandes depredadores los dos. Gatos gigantes. No hay. ¿Por qué no hay? No No, no hay, hay. porque el hábitat es Porque vienen de diferente. diferentes lugares. Hábitat. Y ahí dicen, el examen dijo la cabra y la jirafa. Bueno, los dos son herbívoros, pero no comparten el mismo hábitat, ¿verdad? Entonces, según la pregunta que ha hecho Ana Paula, si es que no me equivoco, ¿cuál sería tu respuesta, Ana Paula? Hábitat. Entonces, señores, tengan cuidado con eso. Nicho ecológico tiene dos conceptos: función que realiza un organismo en su comunidad y el lugar que ocupa en la cadena trófica. ¿Cuál es el nicho del elefante? Comer sal. Herbívoro, es un herbívoro. Es un y herbívoro, encuentra ya, suficiente. Es herbívoro. Pero hablemos de animales de nuestro lugar, ¿no? Autóctonos. Esta no sabe. ¿Cuál es el nicho del oso hormiguero? ¿Qué oso? Oso hormiguero. sabana de palmeras. Ya, ok, estás hablando del hábitat. Y con respecto a su nutrición, Come insectos. Consumidor secundario, Insectívoro. es un depredador. es un depredador, ¿no? O sea, consumidor secundario. Ven, ten cuidado. ¿Por qué se llama oso hormiguero? Bueno, porque come hormigas. Y si comiera pulgas, bueno, sería oso pulguero, pero es oso hormiguero, ¿eh? Apunten eso.
Profe, le leo la siguiente pregunta. ¿Qué? Le leo la siguiente pregunta. Ah, ya, léela. Dice, ¿cuál de los siguientes lípidos insaponificables no es un derivado del colesterol? ¡Oh! ¡Oh! Isoprenoides, vitamina A, vitamina E, vitamina K, ubiquinona. Hay vitamina D, androsterona, cortisol, estradiol y vitamina A. Ya, pues no he dicho vitamina A. Vitamina A, vitamina E, vitamina K. Este es lo más fácil. ¿Se dan cuenta? Ese es golpe al orgullo. No, que yo quiero aprender más que por acá, que por allá. Y el examen te hace preguntas sencillitas y te olvidaste. ¿Ven? Le leo la siguiente, profe, ¿ya? ¿Ves? La clave. La clave es estar. Ahí hay un niño detrás de ti, tu hermanito, ¿no? ¿Cómo se llama este? Me olvidé. Se llama Bastian. ¿Vázquez? Bastian. Ah, hola, Bastián. ¿Me está escuchando? Pero dile que me escuche, pues. Hola, Bastián. ¿Cómo estás? Profe, Es sordo, creo. Es ni a sordo. mí me hace caso, profe. A ver, pero dile porque yo lo estoy llamando. Hola, Bastián. Come here, baby. Come here. Hola. Hola, Bastián. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? No habla. Ah, es mudo también. Es sordo, mudo este niño. Hola. Está engreído. Profe, ya le leo la siguiente pregunta, porque creo que también está fácil. No, ya me he preguntado, pues espérate, pues. Si Es que todavía, ¿ya dice acabaron? la estructura celular encargada de la síntesis de proteínas. Ya me preguntó. Mira, otra, no sabe quién sintetiza Es el proteínas. ribosoma, yo sé Es que es una el ofensa, ya. ribosoma, profe. Es ribosoma, pues. Pero no está segura. No, yo sí estaba segura. Vamos a revisar esto. Atiendan, atiendan. Dejen de copiar y atiendan. ¿Por qué son lípidos insaponificables? ¿No poseen ácidos grasos? Correcto. O sea, no tienen ácidos grasos. No tienen ácidos grasos. ¿Qué organelo produce lípidos? Retículo endoplasmático liso. Correcto. O sea, esto lo produce el retículo endoplasmático liso. ¿Por qué es liso, Ana Paula? No tiene ribosomas. Muy bien, Ana Paula. Porque no tiene ribosomas. ¿De acuerdo? Pero lo que tienen ellos, no tienen ácidos grasos, pero sí tienen un alcohol de cadena larga. Y ese alcohol se llama Glicerol. Colesterol. ¿Glicerina o glicerol? Ahora sí, pues, ahora viene la etapa final, la decisiva. Y en esta etapa hay más errores. Este alcohol se llama glicerol. También se le dice propanotriol.
También se le dice glicerina. ¿Quiénes son lípidos insaponificables? Esteroides y isoprenoides. ¿Cuál es el más importante esteroide? Es el colesterol. Es el más importante. Y a partir de este colesterol, a partir de acá, se produce pues la vitamina D. Se produce hormonas sexuales. Se produce hormonas adrenales. Las hormonas sexuales. ¿Alguien me dice una hormona sexual? Deja de copiar a Antonella y escucha. Dígame una hormona sexual. Progesterona. Testosterona. Dígame una hormona adrenal. La testosterona, profe. No, ya te equivocaste. No es. El cortisol. Y otra se llama aldosterona. La testosterona es una hormona sexual. Eso ya la conoces. Y la vitamina D se le dice calciferol. Todos ellos derivados del colesterol. Y el colesterol es el más importante esteroide. Los isoprenoides. ¿Cuál es el más importante isoprenoide? Se llaman terpenos. Un terpeno. Ubiquinona. La vitamina A. Otro terpeno, vitaminas. ¿Qué vitaminas? A, E, U, ubiquinona. La ubiquinona se le conoce como otro nombre. coenzima Q, Muy bien, Ana Paula, coenzima Q. Y esa ubiquinona o coenzima Q, ¿en qué proceso interviene? de la fosforilación oxidativa. Correcto, cadena transportadora de electrones. Es parte de la cadena transportadora de electrones. Y la agraria dijo, ¿cuál de los elementos de la cadena transportadora electrónica no es proteína? La ubiquinona no es proteína. ¿Qué cosa es? Es un terpeno. ¿Qué son los terpenos? Lípidos insaponificables. ¿Quién produce eso? El retículo endoplasmático liso. ¿Por qué son insaponificables? Porque no tienen ácido graso. ¿Qué tienen? Un alcohol. ¿Cómo se llama? Propanotriol. También glicerina o glicerol. Vitamina A, vitamina E, vitamina K también son terpenos. La vitamina D es un esteroide. ¿Preguntas? Entonces ya tiene la respuesta a esa pregunta, ¿no? Apunto. Profe, ¿qué es el estradiol? ¿Profe? Voy atrás, voy a tomar foto. ¿Pueden esperar que regrese? Ya. Allá, acá. No es que me contrató como fotógrafo profesional. No. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué era el estradiol? Es una hormona sexual. Le voy leyendo la siguiente pregunta, profe. ¿Ya? Le voy leyendo la siguiente pregunta. Ya. La hemoglobina Sí. presenta en los eritrocitos. ¿La qué?
¿La La qué? hemoglobina presente en los eritrocitos es Ya, una... suficiente. Bueno, Valerie creo que ya respondió. Sí, pero vamos a recordar. Avíseme para borrar. Ya borré, profe. Bien, ¿qué son las cromoproteínas? El mismo nombre indica, ¿no? Cromo es color, proteínas con color, proteínas pigmentadas. También se le dice pigmentos respiratorios. Son proteínas pigmentadas y hay principalmente dos tipos. No son los únicos, ¿no? Pero ese es lo más importante. Hemocianina, hemoglobina. La hemocianina tiene cobre, la hemoglobina tiene hierro. ¿Cuál es roja, cuál es azul? Azul la hemocianina y roja hemoglobina. ¿Y quiénes tienen hemocianina? Los moluscos y los artrópodos. ¿Y quiénes tienen hemoglobina? Los vertebrados. Moluscos y artrópodos son animales de sangre azul. Su pigmento se llama hemocianina. Moluscos son pulpos, calamares, potas, conchas de abanico. Artrópodos, insectos, crustáceos, arácnidos, miriápodos. Entonces, en la sangre de los insectos hay hemocianina. Y la hemoglobina tiene hierro, es roja, contiene los vertebrados. ¿Quiénes son vertebrados? Peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. ¿Qué hacen estos pigmentos? Transportan gases, oxígeno y CO2. Esa es su función principal. Claro, por añadidura dan color a la sangre. Pero la función principal es transportar gases. La hemoglobina, Hb hemoglobina, se une con el oxígeno, formando un producto llamado así. Oxihemoglobina.
Como ves, hay una flecha de ida y hay una flecha de venida. O sea, cuando en una reacción se pone flechas de ida y vuelta, se dice que el proceso es Reversible. reversible. La hemoglobina también se une con el CO2, también de ida y vuelta. Y esto se llama así. Carbamino hemoglobina. Oxihemoglobina, carbamino hemoglobina. Pero también podría unirse al CO. Y el CO2 es el dióxido de carbono. ¿El CO2 qué cosa es? Óxido de carbono. Monóxido de carbono. Monóxido de carbono. Y aquí se llama así. Carboxihemoglobina. Así que acá hay algo que se parece. Carbaminohemoglobina con el dióxido de carbono y carboxihemoglobina con el monóxido de carbono. Con el oxígeno no hay problema. Ahora, ¿dónde está la hemoglobina? Está dentro, en el interior de los Eritrocitos. 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 ¿Y los eritrocitos qué otro nombre tienen? Glóbulos rojos. Glóbulos rojos es un nombre común, porque hay glóbulos azules también. Así que eritrocitos llamados también hematíes. O sea, si este celular fuera un hematíe, lo abrimos para verlo por adentro, adentro de él va a haber hemoglobina. Es la hemoglobina una cromoproteína, cuya función es unirse al oxígeno y llevarlo a todas las células. Recuerda que estos hematíes no tienen núcleo. Y se calcula que una molécula de hemoglobina, bueno, ya se demostró, una molécula de hemoglobina transporta 4 moléculas de oxígeno. ¿Por qué hace eso? Porque es una molécula tetrapirrólica. Una molécula de hemoglobina conduce 4 de oxígeno. No se te olvide eso. Así que si pongamos un ejemplo práctico, y si tengo 5 moléculas de hemoglobina, ¿transportaría cuántas moléculas de oxígeno? 20. 20, pues. Ten cuidado con ese dato. Bueno, San Marcos ya lo preguntó una vez. Entonces, según la pregunta que ha hecho Ana Paula, ¿cuál es la respuesta, Ana Paula? Cromoproteína. No te olvides, es un pigmento respiratorio, está en la sangre, transporta gases, está en el interior de los hematíes, y acá están las combinaciones. Y si una persona está con anemia, ¿qué es lo que le falta? Hierro. Claro, eso sería una anemia ferropénica, ¿no? Al faltar el hierro, se reduce la hemoglobina. Entonces, hay más de 30 variantes de anemias. Una de las más comunes en el Perú es la falta de hierro. O sea, no nos alimentamos bien. ¿Y por qué nos falta hierro? Irónicamente, las personas que consumen más leche están más propensos a tener anemia. ¿Por qué? Porque los grupos fosfatos no dejan fijar el hierro. Mira, cuántas cosas uno tiene que aprender, ¿no? Por eso que a los niños como Sebastián, tu hermano, que ya tiene más de 2 años, la única leche que debe dar es la leche de la mamá. Si la mamá ya no tiene leche, pues quinoa, avena, con frutita, ¿no?
licuada y colada para los bebés. Pero ya no leche, porque le van a perjudicar la salud a ese niño. Chicos, si ese niño se enferma, va a ser culpa de este señor, ¿no? Porque él está escuchando. Si quieren que ese niño crezca bien, más sano que tú, dile, mamá, ya no le des leche. Le va a perjudicar. Dale avena con manzanita, ¿no? Licuadita, coladita, porque los bebés no pueden digerir tanto. O sea, las hojuelas pueden quedarse y le generan cólico de gases. Licuadita y coladita. ¿De acuerdo? Eso tiene que... Calcimilato, esas son ceras, ¿no? Esa fórmula no sirven. Apúntenlo. ¿Tomar medicamentos es malo? O sea, No, no, así no, de la no. nada. Depende. Y es necesario, hay que tomarlo. Si tienes una infección, entonces el médico te va a recetar antibióticos. A veces es necesario. Y tomar Pero, suplementos nutricionales, o sea, ¿y si no te lo por ejemplo, recetan? no estoy de acuerdo yo, ¿no? ¿Por qué no? Ve, por gusto. ¿Quién garantiza que esa pastillita es lo que dice ser? ¿Quién garantiza? No sé, no están verificadas para que salgan al mercado. Ah, sí, lógicamente, pero son artificiales. Pueden ayudar, es cierto. Pero mi pregón es frutas y verduras, cereales. Yo les digo siempre, frutas y verduras. Ahí tienes todo lo necesario. Pero como en el Perú hay una mala alimentación, entonces la gente necesita suplementos nutricionales. Y el otro está comiendo eso. Bueno, han escuchado decir que cuando él se levanta, se lava, se toma su desayuno y miren, sigue tomando desayuno 1 hora entera. Salchicha guachana. Y, uy, ay, ay. Vamos a ver si es guachana. Pues. ¿Y de qué carne está hecha? Ay, muchachos, ustedes meten a la panza cualquier cosa. Sí. Bien, la siguiente pregunta. La diferencia entre polisacáridos y lípidos es... Uy, ay, ay, si no sabes eso, ya estamos fritos. Pero, oigan, chicos, no van a estar preguntando pues, la base, no pregunten algo que a usted no lo sepa. Pues se hacen preguntar qué es la diferencia entre carbohidratos y lípidos. Bueno, pues, a ver, ¿qué claves hay? La clave A dice, son moléculas que cumplen la función de transporte. Lípidos son parte integrante de la membrana plasmática. Lípidos cumplen funciones de reserva. Polisacáridos son polímeros. Lípidos son polímeros. Ya, vamos a ver. Pero Valerie, tú tienes cámara y no prendes. La pregunta es, ¿cómo puedes participar? ¿Ves? Ángela le vemos la frente nomás, no sé por qué, no sé. Si baja un poquito, por fin aparece Zlatan. Uy, ay, ay. Es que estoy con mis hermanos, profe. ¿Cómo?
Están mis hermanos, por eso. Ay, ¿qué tiene? Que lo veamos, no hay problema, ¿no? Zlatan, Sebastián. Tú eres también Bastian, ¿no? Por eso es Sebastián, el otro le han puesto Bastian, y al otro le ponen Seba, así que ya tenemos dos nombres. No, yo soy Sebastián. Ah, ya. ¿Tienes alguna pregunta, Sebastián? Hasta el momento nada. Este ya está cachimbo, ya. ¿Puedo borrar? Haciendo un cuadrito comparativo de manera rápida entre glúcidos o carbohidratos y lípidos, ¿qué vemos de especial? Hay cosas en común, claro. Compuestos ternarios, tienen carbono, hidrógeno, oxígeno, carbono, hidrógeno, oxígeno. Una pregunta, ¿cuál de esos tres está en mayor cantidad en un glúcido? Carbono. El hidrógeno. No, pues ya te equivocaste, dijiste carbono, luego dijiste oxígeno, ahora dices hidrógeno. Ya te equivocaste. Recuerden que ellos, ¿qué fórmula tienen? Ellos tienen esta fórmula. N, 2N, N. Supongamos que N fuera 5. Si N es 5 sería pentosa. ¿Acá cuánto sería? 10, 10 y acá sería. 5. 5. O sea, el elemento químico, el bioelemento más abundante en los carbohidratos son los hidrógenos. ¿Y en los lípidos? El carbono. Y en menor cantidad, el oxígeno. O sea, lo que menos hay en un lípido es oxígeno. No sé si tú recuerdas esto.
Eso es más o menos la estructura de un ácido graso. Hidrocarburo, hidrocarburo, hidrógeno, carbono, hidrógeno, carbono. Pero lo que menos tiene, y eso fue pregunta de examen, es decir, ¿cuál es el bioelemento que se encuentra en menor proporción en un lípido? El oxígeno. Que casi no hay, acá sí. Los glúcidos poseen glucosas. Si tú eres glucosa y yo soy glucosa, ¿qué enlace nos junta? Glucosídeo. Glucídico. Glucosídico. Hay de tipo alfa y hay de tipo. Beta. Beta. ¿Cuál es la diferencia? Creo que uno está arriba y otro está El alfa es lineal, el beta es ramificado. La diferencia está en la posición del radical OH en el carbono 1. Uno está arriba y otro está abajo. ¿Quién lo tiene arriba? Alfa. Beta, beta, beta. Abajo alfa. Beta. Son moléculas polihidroxiladas. ¿Qué significa polihidroxiladas? Que tienen alcoholes. Poseen alcohol y ácidos grasos. De los dos. ¿Cuál no siempre está? Los ácidos grasos. Ácidos grasos. Lo que siempre tiene son alcoholes. Y la Gravia dijo, ¿qué moléculas tienen alcoholes? Los glúcidos tienen alcoholes y los lípidos tienen alcoholes. Esas son preguntas que se hacen en el examen, así de sencillito. Y usted está viendo las preguntas, no le estoy mintiendo, usted lo está leyendo. Función, fuente primaria de energía y función estructural. Los carbohidratos solo cumplen dos funciones. Fuente de energía, la primaria. Recuerda que la glucosa se oxida, hace glucólisis, piruvatos, y eso lo conozco. Y estructural, la pared celular de la planta que tiene. celulosa, Celulosa. La pared celular de los hongos que tiene. Quitina. Quitina. Y la quitina es un polisacárido. Claro, tiene moléculas de N-acetilglucosamina, pero son polisacáridos. Mira acá la función de ellos. Reserva de energía. Reserva, o sea, hay que guardar en caso de emergencia. Función estructural. Los fosfolípidos, ¿dónde se encuentran? Principalmente. En la Membrana celular. A nivel de las membranas celulares. Metabólica. Las vitaminas A, D, E y K. De las 4 vitaminas, ¿cuál no es terpeno? D. La La vitamina D. La vitamina D es un esteroide derivado del colesterol. Función reguladora a través de las hormonas, cortisol, aldosterona, testosterona, estradiol, estriol, foliculina. Termoaislante, o sea, mantiene el calor corporal. ¿Por qué una foca tiene tanta grasa en su cuerpo? ¿Para qué? Para mantener, Para mantener Para el mantener calor. su temperatura. Y también dan protección. O sea, desde el punto de vista biológico, estos me conviene más, pues. Porque estos solamente dos. Dice, fuente de primera energía. ¿Sí? Fuente de primera energía, la glucosa. El almidón en plantas y el glucógeno en animales. Es importante, por eso que comemos pan en el desayuno. Porque el pan contiene azúcar, glúcidos, carbohidratos. Y por eso siempre los desayunos van con pan. ¿Para qué? Para que te den energía. Pero estos, entonces hay que tener cuidado con la comparación. Recuerda que el bioelemento menos abundante en un lípido es el oxígeno. Y en los carbohidratos, el más abundante es el hidrógeno. Los demás están iguales. Si hay 5 carbonos, hay 5 oxígenos. Entonces ya tienes tu respuesta. Apúntalo eso.
Cha, cha. Profe, una consulta. ¿Podría considerar a los lípidos como polímeros? Polímeros. Polímeros, para que sea poli, tiene que ser más de 10 unidades. Y lo máximo que tiene un lípido es ¿cuántas? 3 unidades, porque hay triglicéridos, o sea, 3 ácidos grasos. ¿Mm? Los carbohidratos, sí, pues almidón, glucógeno, celulosa, quitina, ellos son grandes polímeros. Ya, profe, gracias. Bien, la siguiente pregunta. Profesor, los glúcidos también pueden tener funciones de reserva, como el almidón Almidón en plantas. y el glucógeno. Ajá. Le leo la siguiente pregunta, profe. A ver. La relación entre dos especies en la que uno vive dentro o sobre la Ya lo otra. mencionamos, parasitismo. Sí. Sí, pues. Hagan preguntas que sean, que usted no entienda. Ustedes están preguntando las facilitas. Profe, hay una de anatomía, creo, De que anatomía. dice, Sí. la hematopoiesis es una serie de fenómenos Qué concanetados a fácil. nivel de médula ósea, cuya finalidad es... Fácil, pues. Ya, ahorita. Ya, esa vez. Vamos a poner esa. Claro, preguntas que usted no se acuerde, eso, pero si pregunta lo que ya sabe, perdemos tiempo, pues, chicos. Sí, profe, en la pregunta anterior dice en la Ya, que un uno ratito. vive. Primero hay hematopoiesis, pues, Antonella, por partes. Ay, es que es rápido. El rápido, por apurado, después no se acuerdan. ¿Puedo borrar? Ya, por- Sí, profe, borre. Sí, profe. ¿Han escuchado cómo respondió Antonella? Ya, borre, o sea, ya, mi amigo. Perdón. Profe, ya no, ya, es la de... Siga con las siguientes preguntas. Total. Ya saben todos cómo se hace No, hematopoiesis. profe, sí, hágalo, porfa. Hágalo. O sea, ese es otro error, ¿no? El que yo sepa la respuesta no significa que sepa todo el proceso, ¿ah? Lo más importante no es saber la respuesta, es el proceso. Eso es lo más importante. Por eso yo te digo, no me des claves, no, es suficiente para que tú solo lo respondas, pues.
Imagina que ese es un hueso. Pregunta de examen de admisión. ¿Cuál es la proteína más abundante en un hueso? Miocina. No tengo acá un combo. ¿No? Mío es músculo. Estamos hablando de huesos. Osteocina. Ajaja, pues, Pedrito. Ajaja, ¿no has estado en la preagraria? Ajaja. A ver. Profe, pero no vimos anatomía. No. He dicho cuál es la proteína más abundante del hueso. Eso no es anatomía. Esa es biología. Proteína. Ya, le voy a ayudar. Si esa proteína falla, el niño nace con osteogénesis imperfecta. Comúnmente se le dice niños huesos de cristal. Bueno, la agraria dijo así, ¿eh? Es la proteína más abundante en los tejidos de los animales. Muy bien, Colágeno. Sebastián. Es el colágeno. El colágeno. De todas las proteínas que tú tienes, el colágeno es lo que más tenemos. No se te olvide eso. Y para formar huesos necesito colágeno. Claro, el hueso tiene una proteína llamada oseína. Porque si digo miocina, eso es de músculo, pues. Bien. El número de huesos creo que sí lo sabes, ¿no? ¿Cuántos son? 500, 300. 208. 208. ¿Están de acuerdo todos? Bueno, yo no. Son 206. 206. Muy bien, Pedro, 206. Has contado dos más ya. Bueno, no sé. Te has pasado, creo. Dos más tengo. Imagínate que este es un hueso largo. Es mi fémur. Imagínate que es mi fémur. Todo hueso largo tiene tres partes. Epífisis, metáfisis y diáfisis. Los extremos son epífisis. Vamos a comparar. Si fuera un cromosoma, ¿cómo se llama el extremo de un cromosoma? Telómero. Telómero. Muy bien. Acá se llama epífisis. Y debajo la metáfisis. Y el cuerpo es la diáfisis. ¿Cuál es la parte más dura? ¿La epífisis o la diáfisis? Diáfisis. ¿Y cuál es la parte más blanda? Epífisis. ¿Tú has comido huesito de pollo alguna vez? Sí. Sí, ¿no? La situación está difícil. Hueso Sí. comemos ahora. No saben bien, bro. Ajá. Lo has mordido, es más blandito, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque acá hay un tejido llamado tejido esponjoso. Y dentro de ese tejido esponjoso, como si fuera un panal de abejas en miniatura, está la médula ósea roja. Y la médula ósea roja elabora hematíes. Y tú sabes que los hematíes son ¿qué cosa? ¿Glóbulos qué? Rojos. Glóbulos rojos. Y cuando se produce glóbulo rojo, el proceso se dice hematopoiesis. Ese término, hema es sangre, sangre, hemoglobina, hematíe, hematoma, hemograma, eso es sangre. Hematopoiesis es producción de sangre. Entonces, este es elaborar sangre. Elaborar, en general, sangre. ¿No? Y se necesita. ¿Qué necesitamos para hacer eso? Una hormona llamada esos cuatro elementos son necesarios para producir sangre. Eritropoyetina, hierro, vitamina B9 y vitamina B12. La vitamina B9 se le dice ácido fólico. Y la vitamina B12 se le dice cobalamina.
Cuando uno de esos elementos falta, la persona sufre de anemia. La eritropoyetina es una hormona que lo produce el riñón. Por eso que personas que tienen insuficiencia renal probablemente también tengan cuadro anémico. Eritropoyetina, hierro, vitamina B9 y vitamina B. Hematopoiesis elabora la sangre. ¿Quién lo hace? Los huesos. ¿En qué parte? En la epífisis. ¿Qué está ahí en la mesa? No te olvides esas cositas que son preguntas. Mira, una pregunta en realidad es anatomía de hematopoiesis de los huesos, y los huesos largos y los huesos planos son los que tienen abundante médula ósea roja. ¿De acuerdo? Y esa palabra es elaborar sangre. Y para eso necesita esta otra cosa. Y no olvides que el colágeno es la proteína más abundante. Apúntalo. Una consulta. ¿El corazón es un órgano hematopoyético, sí o no? No. No, pues No. no. Porque el corazón no produce sangre. ¿El corazón qué hace? Veo. Solamente Bombea bombea la sangre. sangre. Profe, le leo la siguiente pregunta. A ver. ¿El paludismo se caracteriza por qué? Gracias. Paludismo o malaria. ¿Quién lo transmite? El zancudo. ¿Quién lo causa? El Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum. Tiene dos fases. Ana Paula dice que es la C. No sé qué dice la C. ¿Qué dice la C, Ana Paula? Es transmitida por la picadura de mosquitos del género Aedes Anopheles hembra. ¿Sí? infectados con Plasmodium. Exactamente. Pero vamos a recordar eso. ¿Puedo borrar? Estoy llorando. Sí, profe. Que me cae. Me había olvidado de mencionar la metáfisis, que estaba ahí, ¿no? Epífisis, metáfisis. Ya. La metáfisis es el cartílago de crecimiento. Ese cartílago desaparece a los 18 años en las mujeres y en los varones se prolonga hasta los 20 años. Eso explica por qué los varones tienen la tendencia a ser un poco más alto que las mujeres. Porque en ustedes las mujeres la metáfisis desaparece, se osifica máximo a los 18 años. Y la metáfisis es el llamado cartílago de crecimiento.
¿Los protozoarios son de qué reino? Protista. Protista. ¿Junto con quién? Con las algas. Con las algas. Hay protozoarios de vida libre, pero hay protozoarios parásitos. ¿Han escuchado hablar de el mal de Chagas? No. Bueno, el mal de Chagas es una enfermedad causada por un protozoario. ¿De acuerdo? Pero hay otra enfermedad que he mencionado ahora, que es la malaria, llamada también paludismo, causada por este protozoario parásito llamado Plasmodium vivax. Esta enfermedad lo transmite el zancudo Anopheles hembra y lo causa el Plasmodium. Si tú lees acá la parte roja, dice el zancudo Anopheles, agente vector, y el Plasmodium, agente biológico. ¿Qué cosa es el agente vector? Es el insecto que lleva la enfermedad, que lleva el parásito. ¿Y qué es el agente biológico? Es el causante de la enfermedad. Entonces, en esta enfermedad llamada malaria, el agente vector es el zancudo Anopheles hembra. No dice macho, es el hembra. ¿Por qué hembra? Porque todas las hembras son hematófagos. ¿Qué quiere decir hematófagos? ¿Que se alimentan de qué? Sangre. De sangre. Mientras que los machos son fitófagos. ¿Se alimentan de qué? Plantas. Plantas. Y lo causa el Plasmodium, que este es el protozoario considerado como el agente biológico. Pero también hay mosquitos llamados Aedes aegyptis. Zika. No, Aedes aegyptis. Aedes aegyptis. Este mosquito transmite una enfermedad llamada Zika. dengue. Sí, también. Ese es el de ahora, ¿no? Recuerdan que hoy por hoy hay muchos casos de dengue. Lo que pasa es que debido a la pandemia, la mayoría están enfocadas en la COVID y se están olvidando de otras enfermedades que en el Perú están trayendo problemas. El dengue es una, la tuberculosis es otra, la anemia es otra, o sea, la mala alimentación. Pero la pandemia ha hecho que los demás parece que se hayan olvidado y estamos con problemas. Ya en Lima hay casos de dengue. En el norte hay casos de dengue. En la selva hay casos de dengue. Pero esta enfermedad, el dengue lo produce un virus. Y el Aedes aegyptis es el insecto que lo transmite. Por lo tanto, el Aedes aegyptis ¿es agente biológico o es agente vector? El vector. Es el vector. Este zancudo Anopheles te pica y te deja el parásito. Ese parásito se mete a tu hígado. Ahí madura. Una vez que está madurito sale y se va a tu glóbulo rojo. Mira, o sea, una etapa es en tu hígado y otra etapa en tu glóbulo rojo. Y cuando están maduros en el glóbulo rojo se revienta, explota. Entonces, al romperse los glóbulos rojos ya pues empiezo a tener cuadros anémicos. Y fiebres altas y tembladeras, que le llaman comúnmente la terciana. O sea, estas enfermedades son comunes en zonas tropicales. La selva del Perú. Aquí tenemos a Antonella, que es de la selva. ¿Hay casos de dengue o malaria por tu zona, Antonella? Sí, profe. A mi tío le dio dengue y COVID. ¿Hay bastante casos? Sí. Miren. Por la humedad, pues, profe. Claro, hay mucha humedad. En todo fanguito, en todo lugar donde hay agua estancada, estos insectos ponen sus huevos. Y eso prolifera los zancudos. Entonces, la única manera de acabar con esta enfermedad es matando al zancudo, no dejar que se reproduzca. Por lo tanto,
Si tú tienes agua estancada en tu casa por razones X, tienes que taparla para evitar la proliferación de estas enfermedades. Tanto el dengue como la malaria. Esto mata, chicos, ¿eh? Al año se mueren 5 millones de personas por malaria. Y en África es peor todavía. 5 millones anualmente se mueren por malaria. 3 millones anualmente se mueren por falta de alimentos. La pandemia, ¿cuánto ya se están llevando? Ya se están llevando más de 2 millones de personas en el mundo. Miren, hay muchas plagas. Pandemia, malaria, dengue, tuberculosis, SIDA, que también nos estamos olvidando del SIDA. ¿Hay muchas plagas? ¿Tú dirías, hay muchas plagas hoy por hoy? No. Ah, no hay plaga, entonces la gente está bien. Sí hay, pero vive en otro planeta. Profe, entonces, ese es el Apúntalo, dengue. chicos. Abajo del Plasmodium vivax dice protozoario Protozoario parásito. Gracias. Profe, la siguiente pregunta es, ¿el hueso del pie es? ¿El hueso del pie? Sí. ¿Otra de anatomía? Ah, ok. Si me dices cuántos huesos tiene el pie, te regalo mi celular. ¿Alguien me dice cuántos huesos tiene el pie? Nada. El pie tiene 26 huesos. 26, profe, 26. Y la mano tiene 27. 26 huesos en el pie. Uno de esos huesos se llaman calcáneo o hueso del talón. Astrágalo, cuboides, escafoides. ¿Hay astrágalo? Hay calcáneo. Calcáneo, el hueso del talón. Ese es el hueso del pie, el calcáneo. No te olvides que hay 26 huesos en el pie, 27 huesos en la mano. Y el calcáneo, hueso del talón. Y el astrágalo es el hueso del empeine. Profe, ¿y el semilunar? Ah, ya, gracias. ¿Y el trapecio, profe? Trapecio, trapezoide, hueso grande, hueso ganchoso. Bueno, ¿ha venido una pregunta de anatomía? Puede ser, ¿ah? Mira. Entonces ya veremos eso. Bien, chicos, ya no hay tiempo para más. Recuerden que las preguntas de biología son preguntas sencillas, no son complicadas, así que no se hagan tanta bola, pues, muchachos. Ustedes a veces quieren esto, no, hagan caso. Lo que se les dice es lo que puede venir, no más, no menos. Muy bien, entonces para terminar, ¿cuántos ATP se genera en la glucólisis? 32. 4. 2. 4. 4. Vuelven a equivocarse. Yo no he dicho cuánto se gana. Se genera 4. Ahora, ¿cuánto se gana? 2. 2.
¿Y cuántos ATP máximo se gana en la mitocondria? 36. 36. ¿Quién es el último sector de electrones y protones en la fermentación láctica? ¿El piruvato? El piruvato. ¿Y en la respiración aeróbica? El Acetaldehído. El oxígeno. Respiración el oxígeno. aeróbica. El oxígeno. El oxígeno. La vitamina K, ¿es o no es un lípido? Sí. ¿Sí? ¿Qué tipo de lípido? Insaponificable. Insaponificable. ¿Es esteroide o es isoprenoide? isoprenoide. Isoprenoide. ¿Y los isoprenoides qué es lo que no tienen? Colesterol. No tienen ácidos grasos. Muy bien, chicos. Bueno, el muy bien, quito el muy, me quedo con bien. Bien. La próxima será muy bien. Hasta ahí no vamos a quedar. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego, hasta el martes ya. Cuídense mucho, profe. Muchas gracias. El martes.